Hola estudiantes de Economía, bienvenidos a su sesión número 2 en este estudio de las políticas económicas y en esta aventura que vamos a tener en descubrir cómo es que nuestros gobiernos, ya sean federales, estatales, locales e incluso esta figura del Banco de México, toman decisiones para la elaboración de una política económica. En la sesión pasada llevábamos como tarea investigar quiénes eran los policy makers y cuáles eran las herramientas que utilizaban para poder elaborar política económica. Pero antes de iniciar con ese estudio, tenemos que continuar con esta pequeña introducción y en esta ocasión vamos a estar estudiando acerca de las ciencias sociales y su involucramiento sobre todo en el desarrollo de esta política económica. Las ciencias sociales tienen una parte muy importante en su involucramiento, diseño, implementación y desarrollo, sobre todo de las políticas económicas. Y hay una pregunta que por mucho tiempo nos hemos hecho algunos de los investigadores y es acerca de si estas pueden ser consideradas ciencias empíricas o factuales o si pueden ser consideradas también parte de la familia de las ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? Vemos la matemática pura, vemos la lógica, vemos las ciencias computacionales, que estas ya como tal, bueno, pues cumplen una parte muy robusta en su estudio, sobre todo cosas que ya están empíricamente probadas y que no solo llegan a una teoría, sino llegan ya a convertirse en leyes que por completo existen. Y por otra parte, tenemos las ciencias empíricas o factuales, que es química, vemos física, biología, cosas que también ya están involucradas, que ya han sido testadas de cierta forma y que cumplen también con una robustez científica. Entonces, la pregunta que nos hacemos muchos de los que estudiamos temas sociológicos, temas económicos, es si podemos considerar las ciencias sociales como ciencias empíricas. Y en esta ocasión quiero darles una pequeña discusión personal, algunas de las cosas que venimos estudiando por mucho tiempo, aquellos que elaboramos política económica o que estamos inmersos sobre todo en la elaboración de política pública en esta situación. Honestamente y en mi práctica y sobre todo en el desarrollo de, como les mencioné, de política pública o política económica, la mayoría de nosotros sí consideramos que las ciencias sociales sí pueden entrar en el área de las ciencias empíricas. ¿Y cómo pueden compararse las ciencias sociales a ciencias empíricas o factuales como química, física? Bueno, pues hay muchas razones para su estudio, hay muchos elementos que pueden entrar sobre todo en el estudio de las mismas. Hay un autor que se llama Gibson y tiene un libro que se llama La lógica de la investigación social. En este libro lo que estudiamos es prácticamente al ser humano en su entorno. ¿Qué es lo que estudia Gibson? Bueno, pues son todas las reacciones de los seres humanos ante una situación, ante un problema, ante un fenómeno y cómo se comportan al momento de, por ejemplo, implementar una política económica. Por ejemplo, supongamos que sucede cuando un país se encuentra en crisis e inyectamos mucho dinero para acelerar la economía como por muchos años anteriores. Cuando veíamos los principios de economía y revisábamos que la mayoría de la gente cuando tiene más dinero más gasta, ¿qué es lo que vemos en un efecto global o en un efecto macroeconómico? Pues incrementa la inflación, que este término ya lo conocemos desde nuestro bloque anterior. ¿Por qué existe inflación? Bueno, la gente tiene más dinero para gastar, hay más demanda, los precios aumentan. Entonces, justo este punto es cuando empezamos a estudiar cómo los individuos reaccionan en el espacio. Por ejemplo, cuando no hay tanto dinero, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los bancos centrales? Bueno, pues imprimimos más dinero y vemos nuevamente este efecto colateral, más dinero en circulación, por tanto en la empiria lo que vemos es que hay más dinero y hay más inflación. Y estas son algunas de las cosas que podemos estar revisando. Y en complemento con Gibson, bueno, pues vemos cómo reaccionan las personas ante diferentes situaciones y sobre todo en las decisiones que llegan a tomar nuestros gobiernos. Mauricio Duverger lo que nos dice es que las ciencias sociales son las ciencias del estudio de los fenómenos sociales.
Entonces, algunos como estos autores son los que llegan y refuerzan que sí realmente las ciencias sociales pueden formar parte de las ciencias empíricas o factuales, que en la lógica pues sabemos que las personas somos muy complejas y también pues nos aportan muchos problemas. Entonces esto es lo que tratamos de hacer cuando estudiamos políticas económicas o también políticas públicas. ¿Qué es lo que existe en un entorno, en un espacio y sobre todo qué es lo que estamos tratando de darle solución? Hay muchos problemas económicos, si ponemos como ejemplo, en nuestro país hay muchos problemas, por ejemplo, de desempleo. Tenemos problemas inflacionarios, que es alguna de las cosas que veíamos. Tenemos problemas de producción, que cuando lo estudiábamos en nuestro ciclo económico clásico, veíamos que cuando dejan de producir las empresas, pues hay menos ingresos en las familias. También vemos que el mercado de factores se ve afectado, no hay tanta producción, no hay tanta mano de obra, no hay tanta tecnología, sobre todo para estarlo desarrollando. Y estas son algunas de las aportaciones que también estuvimos revisando en nuestro libro de Cuadrado Roura, que es la elaboración de política económica. Y son muchas de las cosas y muchas de las cuestiones, preguntas que nos hacemos en cómo podemos solucionar estos problemas económicos en cualquiera de las economías que intentemos analizar, ya sea desde la parte microeconómica o hasta la parte macroeconómica, que es generalmente donde nos vemos inmersos. ¿Qué es lo complejo de elaborar políticas económicas? Uno, pues son cuantificar los hechos y conductas sociales. Como lo hemos visto, siempre que tratamos de solucionar un problema, el cuantificarlo nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque nos acerca a la realidad, nos dice qué es lo que hay, pero nunca nos imaginamos los efectos que pudiera tener después. Hay un dicho muy común entre los economistas y también los que hacen estudios sociológicos como estudios públicos, es que pareciera que los gobiernos en ocasiones entran a perfeccionar el problema. Pudiéramos decir que sí, pero también es por un mal diseño que en ocasiones tenemos. Veíamos que uno de los problemas más fuertes eran las opiniones, la divergencia, sobre todo en entender el problema, y esas son algunas de las cosas que siempre llegan a verse inmersas en el diseño de política económica. Por otra parte, es la relatividad histórica. Pareciera que la historia se vuelve a repetir. Por ejemplo, ahora en 2020 vemos un tema que nunca hubiéramos imaginado, que es el petróleo y sobre todo el petróleo con precios negativos. Y pareciera que es el mismo efecto o el mismo problema que se presentó en los años 70, en los años 80, donde veíamos una crisis petrolera no únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos tomando decisiones, la mayoría de los que elaboran política económica dicen, pasó hace años algo semejante. ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces empiezas a investigar qué fue lo que sucedió y cómo en ese periodo le dieron una solución. Y generalmente así es como se elaboran también las políticas económicas. Otro de los efectos que tenemos son los componentes imprevisibles de las reacciones de los seres humanos ante cualquier situación. La identificación terminológica. Este es un problema que también nos encontramos en la mayoría del diseño y elaboración e implementación también de la política económica. Que si es el término correcto, que si la ley me va a permitir elaborar esto, que cuál va a ser el impacto. Bueno, hay muchas cosas que se involucran. Otra de las partes pues es la dificultad de experimentar. Experimentar con seres humanos sí es un término muy extraño, pero sí, tenemos que experimentar en reacciones, en emociones y ver los efectos colaterales que pudiera tener la implementación de esta política económica. Y otro que creo que es el más importante es los problemas ligados a la predicción. Generalmente cuando elaboramos política económica decimos, como yo ya sé cómo va a reaccionar la persona ante esta situación o cómo va a reaccionar cierto sector económico, lo que pasa es que en la predicción puede haber tantas cosas, pero por esa falta de información o por no haber estructurado correctamente el problema, no haberlo identificado correctamente, es por eso que nuestras predicciones fallan.
y muchos problemas colaterales pueden derivar de esto. Pudo haber faltado información, entonces vemos impactos negativos que no habíamos pronosticado, cosas que no habíamos visualizado. Y estos son los retos y las complejidades de elaborar política económica. Y retomando esta parte, es entonces donde decimos que sí podrían ser parte de las ciencias empíricas o factuales. ¿Qué pasa si yo pongo esta situación y qué reacción va a tener, qué es lo que vamos a encontrar, se cumplió o no se cumplió? Entonces por eso es muy interesante el estudio de las ciencias sociales, porque hay muchas reacciones, al igual que en química, hay muchos efectos, al igual que en física. Y muchos de los elementos, incluso un pequeño paréntesis que hacemos, es que muchas de las fórmulas de física las seguimos aplicando en la ciencia económica. Por ejemplo, cuando calculamos la velocidad del dinero, que esto lo vamos a ver en nuestro video cuando tengamos, por ejemplo, política monetaria, qué tan rápido regresa el dinero a su lugar de origen, cuánto, por ejemplo, el impacto que tiene sobre todo en una economía cuando se inyecta dinero. Todas esas cosas las vamos a estar revisando. Y es por eso que en conclusión yo les puedo decir que sí, la ciencia social y la ciencia económica sí forman parte de la ciencia empírica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de describir un fenómeno o un problema de las cosas que suceden y sobre todo estamos tratando de explicar y entender por qué suceden las cosas. Entonces, de forma personal y en cierre, me gustaría que ustedes buscaran un fenómeno económico que haya sucedido hace años, cuáles fueron las soluciones que les dieron y si realmente lograron su objetivo. Entonces, esto sería todo de mi parte y esta es otra de las pequeñas introducciones que hacemos a la elaboración de política económica. Muchas gracias.